Buenos días chicos con todos ustedes, hoy nos toca el curso de geometría. El tema de hoy, lados y ángulos de un triángulo. Dice lo siguiente, construir un triángulo conociendo la longitud de un lado y los dos ángulos adyacentes a él. Procedimiento, se grafica el lado en el que y con el transportador a partir de cada extremo del lado grafique cada ángulo conocido. Entonces, ¿qué hacemos primero? Dice, graficar el triángulo ABC. Muy bien. Tal que medida del ángulo A es igual a 60 y medida del ángulo C es igual a 70. Y medida del lado AC, ¿cuánto mide? 8 centímetros. Entonces, primero, ¿qué graficamos? La línea recta, el segmento, ¿no es cierto? 8 centímetros. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿ve? Primero, ¿qué ha dibujado aquí? Primero se ha dibujado la línea de aquí. Luego, con el transportador, ¿qué es lo que ha hecho? Se mide aquí 60 grados y para aquí 70 grados. ¿Ya? 60 grados y 70 grados. Ahora, ¿cómo mido eso? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ve? Un transportador. ¿Pueden ver? Sí, ¿no? Ya. A ver, aquí tenemos para medir de 0, 10, 20, 30, aquí en la parte de adentro, ¿ve? Y así sucesivamente. 30, 90, acá en el medio sería 90 y aquí 180. Entonces, para medir el ángulo de la izquierda, utilizamos este, este, esta parte de aquí, para medir los ángulos de la izquierda. Ahora, para medir los ángulos de la derecha, ¿cómo vamos a medir? Con la parte superior, la parte exterior, ¿ve? ¿Por qué? Porque aquí empieza 0, 10, 20 y así sucesivamente. Entonces, para los ángulos que vienen a formarse del lado izquierdo, utilizamos aquí el de adentro. Y para los ángulos de la derecha vamos a usar la parte de afuera. ¿Listo? Entonces, si yo quiero medir 60 grados, si yo quiero medir 60 grados, ¿qué voy a usar? Como el 60, el punto A está, ¿dónde el lado? Derecho, izquierdo, ¿no es cierto? Aquí es mi izquierda y aquí es mi derecha. Como está en el lado izquierdo, voy a usar la parte de adentro. Cuento 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Ahí pongo un puntito, ¿ya? Ahí en el transportador pongo un puntito en 60 y 1. La parte del centro, ¿no es cierto? Para eso, la parte del transportador debieron haber, ¿qué cosa? Cuadrado, ¿no es cierto? Con el centro de aquí del transportador. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Trazo una línea aquí. ¿Listo? Siguiente, ¿qué hago? El ángulo de 70 está en el lado derecho. ¿Cuál voy a usar? La parte de arriba, la superior, ¿ve? Entonces cuento 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Y ahí trazo o pongo un puntito, ¿ya? Pongo un puntito de esta parte de acá. Luego quito el transportador y con la regla, ¿ya? O con esta misma base de acá abajo, con la regla que hago, uno ese punto con el extremo ¿de cuál? Del segmento C. Listo. Una vez ya obtenido una forma así más o menos, ¿no es cierto? Más o menos ahí.
¿Qué es lo que hago? Con mi regla completo el triángulo, más o menos así. Ahí, ahí, listo. Ahí es donde se intersectan ambos lados. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi borrador y borro la línea sobrante. Y al final me quedaría así. ¿Listo, chicos? Por ejemplo, aquí tenemos otro, ¿ve? Dice graficar el triángulo PQR, tal que medida del ángulo P 40, el ángulo Q 60 y medida del lado RP 6 centímetros. Primero, ¿qué hago? Dibujo mi recta 6 centímetros. ¿Listo? Luego agarro el transportador y utilizo para este lado izquierdo, ¿qué cosa? Los ángulos del fondo, ¿no es cierto? Este de acá. Y para el lado derecho utilizo la parte de arriba o la superior, ¿verdad? Los grados que me señalen en la parte superior. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué hago? Ya medido esos. Uno, mi punto, por ejemplo, este punto se ha formado aquí, ¿no es cierto? El otro punto aquí. ¿Qué hago? Uno de mis puntos. Mi vértice con el punto donde he trazado con mi transportador. Y por último, ¿qué hago? Prolongo, ¿no es cierto? Continúo dibujando, mejor dicho, la línea. Y aquí también. Listo. Hasta donde se encuentren, ahí sería el triángulo. Por ejemplo, si digamos que, ¿qué tal me he pasado? ¿Qué es lo que hago? Borro nada más, ¿ya? Listo. Y ahí he formado, ¿qué cosa? Mi triángulo, ¿ven? Listo. Listo. Siguiente ejemplo. ¿Qué dice? Construir un triángulo conociendo las longitudes de dos lados y la medida del ángulo que forman dichos ángulos. Entonces, dice procedimiento. ¿Qué es lo que ahora voy a hacer? Ahora ya no me dan dos ángulos. ¿Qué cosa me dan ahora? Dos lados. Pero me dice que esos dos lados se forman 40 grados, ¿no es cierto? Entonces dice, procedimiento. ¿Qué se hace? Se grafica uno de los lados conocidos, de preferencia el de mayor longitud. Luego, con el transportador se grafica el ángulo conocido. Muy bien. Primero graficamos nuestro segmento AC. ¿Cuánto vale? 8 centímetros. Con nuestra regla, ¿no es cierto? Listo. Luego, con el transportador formamos el ángulo de 40 grados. Listo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Y con la regla, medir según la longitud del otro lado. Ahora, ya que tengo este ángulo, ¿no es cierto? Con nuestra regla vamos a medir 5 centímetros. ¿Ya? Más o menos sería por aquí. 5 centímetros. Una vez que ya hemos medido 5 centímetros, simplemente ¿qué hacemos ahora? Cerramos. Y listo. Y ya estaría dibujado mi triángulo. ¿Qué más dice? Ejercicio. Siguiente ejercicio que me dice graficar el triángulo PQR, tal que medida del ángulo Q es 100 grados, PQ 3, QR 6. Entonces, primero dibujo, bueno, trazo el segmento de mayor longitud. ¿Cuál es de mayor longitud? El QR, ¿no es cierto? QR. QR. ¿Cuánto? 6 centímetros. Lo pueden dibujar también así, ¿no es cierto? Echado o como deseen. ¿Ya? En la parte de abajo o en la parte de arriba, como deseen. Luego de eso, ¿qué es lo que voy a medir? 100 grados. Ahora, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí ha puesto, o bueno, el transportador siempre tiene que colocar el centro en el vértice Q o en el vértice que te den, ¿ya?
el centro. ¿Qué más? Y el transportador tiene que estar así, ¿ve? Así más o menos. De esta forma. Siempre empezando de 0. Mejor dicho, el número 0 debe coincidir con en la recta. Por ejemplo, aquí debe estar el 0. Exactamente tiene que estar el 0 en la línea. ¿Ya? El transportador más o menos es así, ¿no es cierto? Así más o menos es el transportador, ¿no es cierto? Entonces el 0 tiene que estar en la línea. Igual para los casos de acá arriba, también el 0 tenía que estar ¿dónde? En el centro de la línea. Así, más o menos así era el transportador, ¿no es cierto? Así más o menos, ¿ve? Y entonces el 0 tiene que coincidir en la línea y el centro del transportador en el vértice. En este caso en el vértice Q y en el caso de arriba en el vértice A. ¿Ya? Listo. Entonces, ya hemos medido 100 grados aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto viene a ser mayor que 90 grados? Mayor que 90, ¿no es cierto? 100, ya. Entonces, una vez que ya he medido, quito mi transportador. ¿Y qué hago ahora? Agarro mi regla. ¿Para qué? Para trazar ese ángulo que he formado, ahora para trazar 3 centímetros, ¿no es cierto? ¿Dónde? En PQ. Aquí tendría Q. Mi P sería en esta parte de acá. Entonces trazo 3 centímetros. Por ejemplo, ahí es mi ángulo, pero 3 centímetros ¿dónde es? Más o menos por acá. Y luego, ¿qué hago? Simplemente cierro. Y ya está. Y ya estaría dibujado mi triángulo PQR.